estando de por medio el interés nacional, toda vez que la imposición para llevar a cabo la aprobación de las reformas a la Constitución, en especial la relativa a los nombramientos de los ministros de la Corte, magistrados y jueces, que se lleve a cabo por voto popular, se va a llevar a efecto porque estamos viviendo un estado sin ley, un narcoestado, un gobierno fallido. Y no me queda más que externar mi opinión de que los apoyos que se están haciendo al narcopresidente en los foros de consulta respecto de dichas reformas son realizados por gente mediocre, como es el caso del señor Gerardo Fernández Noroña y el señor Pablo Gómez. En el caso del primero, este señor carece de honra. Al haber participado como candidato presidencial y haber perdido, le dieron como premio de consolación una senaduría, y aparte tenía derecho a ser el coordinador de la bancada del Senado de Morena por haber quedado en tercer lugar. Sin embargo, el narcopresidente, con el pretexto de que no era de Morena sino petista, lo robó en esa coordinación. Lo propio hizo la corcholata, y sin embargo el infeliz, indigno y deshonroso sujeto dijo que le pegaran, que lo escupieran, que lo arrastraran, pero que él iba a seguir siendo de Morena. Y sin calidad moral ahora se pone en el foro respecto de las reformas al Poder Judicial a decir que no se trata de una reforma, sino de una revolución brusquita, y que es ineludible que se va a hacer la reforma. Y eso lo pinta de cuerpo entero como un verdadero cínico e hipócrita y servil al narcopresidente así. Yo sostengo que no es una reforma al Poder Judicial, que es una revolución. Y las revoluciones son un poquito brusquitas. Entonces, oponerse a ello es ocioso. Bueno, además de que es un sujeto sin dignidad y sin vergüenza, porque sigue apoyando al narcopresidente, es un sujeto muy ignorante, un zafio, pues está hablando de que se trata de una revolución brusquita, y resulta que las revoluciones brusquitas y las rebeliones están prohibidas por el artículo 136 de la Constitución Federal, relativos a la inviolabilidad de la Constitución, y que refiere que cuando se entorpezca la vigencia de la Constitución por alguna rebelión o cualquier movimiento violento, una vez pasada la contingencia, recuperará su vigencia y serán juzgados con la misma Constitución los que intervinieron en esa revuelta, rebelión o revolución. Y ello significa que el señor Noroña, además de arrastrado, es un verdadero pendejo. Y el otro siniestro personaje apoyador del narcopresidente, otro mediocre, Pablo Gómez, se presta a defender las venganzas del narcopresidente contra los periodistas, en especial Loret de Mola, Broso, Latinus, o cuando menos los directivos de Latinus, y de pilón a la señora esposa de Loret de Mola, argumentando
que sí se está investigando desde hace algunos años a latinos, pero que Loret, Broso y el resto de periodistas no tengan pendiente. No existe ninguna investigación, y que a latinos se le investiga por operaciones de recursos ilícitos. Y ello significa que este sujeto no defiende la libertad de expresión, no obstante ser titular de la UIF, sino que defiende las venganzas del narcopresidente, además de otras violaciones a los derechos humanos, como se acredita con las estúpidas declaraciones y estupideces e imbecilidades de este setentón que no ha sentado cabeza sobre lo que es la dignidad y la justicia así. Es parte de una denuncia que ha presentado la UIF hace ya varios años en contra de los delitos de corrupción y operaciones con recurso de procedencia ilícita que a juicio de la UIF ha estado cometiendo un consorcio que se denomina Latinos. Conclusión. De las actividades administrativas que lleva a cabo la unidad de inteligencia financiera, ninguna corresponde con el señor Carlos Loret de Mola. La denuncia que presentó la UIF hace años contra Latinos no lleva incluido ningún periodo. Bueno, este sujeto, además de ser un mediocre, resulta ser un ignorante de la ley. Pues no obstante que fue uno de los integrantes del movimiento del 68, en donde criticaban al carnicero Díaz Ordaz de que utilizaba los medios de comunicación, los periódicos, televisión, etcétera, para descalificar a los integrantes del Consejo de Huelga, a los estudiantes. Ahora resulta que se ha vuelto un feroz enemigo de la libertad de expresión. Eso lo pone en evidencia como un traidor a sus principios, si es que los tuvo, porque la libertad de expresión no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, como lo establece el artículo 6 de la Constitución Federal. O sea, que no es concesión del narcopresidente ni del encargado de la UIF. Y por otro lado, es tan pendejete y además de mala fe y perverso que se puso a exhibir los datos personales de Loret, de Broso, de su esposa y de los directivos de Latinos, lo que está prohibido por el artículo 16 de la Constitución Federal. Y el colmo del cinismo es que también está violando la presunción de inocencia de Loret, de Broso y de los directivos de Latinos, violando el artículo 20 de la Constitución Federal. En conclusión, el narcopresidente está rodeado de pura gente mediocre, incluyendo a la corcholata, que no tiene más méritos que ser lambiscona, que ser arrastrada y servir a los intereses del narcopresidente, que no tiene ningún mérito ni ha prestado ningún servicio a la patria para poltronarse en la silla presidencial. Que si efectivamente la reforma a la Constitución respecto de la diarrea legislativa de parte de López antes de irse
a la chingada, se va a llevar a efecto y va a ser violatoria no solamente de derechos humanos, sino de la misma Constitución. Lo cierto es que el gobierno está integrado por puros apoyadores, lambiscones, deshonestos, inmorales y mediocres, como el botón de muestra de estos serviles y además arrastrados personajes que no tienen respeto a sí mismos, que no tienen calidad moral y que simplemente son serviles a los intereses del narcopresidente. Ese es el verdadero México, el verdadero gobierno que detenta el autocrático Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. Periodista.